¿no? Así es, bienvenidos. Oye, Michelle, buenísimo el tema de la semana pasada. Me han llegado mensajes, ¿no? ¿Verdad? Tener paz en medio de la crisis, de los problemas, en paz en medio de la tormenta, como decía Michelle la semana pasada. Y es que sí que es importantísimo poder reconocer que Jesús tiene el control de todo, ¿no? Que Dios tiene el control de absolutamente todos nuestros problemas. Pero el tema de hoy les aseguro que empalma perfecto con lo que hablamos la semana pasada. Y el tema de hoy es síndrome de Pedro. ¿Pero qué quiere decir? Es nuevo, que es un nuevo virus. No es un nuevo virus, no te asustes. El síndrome de Pedro, mira, yo la verdad es que cuando estaba así revisando un poco el mensaje, yo lo veía algo así como algo que todos pasamos, ¿no? No voy a spoilarlos, algo que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos. Pero para apoyarme un poco en esto, vamos a ir a Mateo 26, 31, que nos dice un poco de cuando Pedro niega a Jesús. Todos han escuchado, ¿no? Que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero voy a leer un poquito. Él dice, en el camino Jesús les dijo esta noche, todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Hasta ahí un tema. Pero Pedro dice, como siempre, Pedro, el hombre duro, dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces, perdón. 35 dice, no, insistió Pedro. O sea, Pedro a pesar de todo, dijo, no, jamás, yo te voy a negar, yo te voy a negar. ¿Jamás? Pedro, Peter, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nos dice acá? Que Pedro, Jesús dice, ¿no? Porque Jesús lo sabe todo y dice, Pedro, tú me vas a negar. Tú me vas a negar sí o sí y 3 veces todavía antes de que cante el gallo. Y Pedro, como era el discípulo fuerte, rudo, testarudo, le dice, no, maestro, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás te voy a negar. Pero, o sea, imagínense, ¿no? Ya conocemos la historia de lo que pasó después. Jesús fue llevado, ¿no es cierto?, traicionado por Judas, fue llevado para ser crucificado, y mientras era llevado, ¿no?, se llevaba a la cruz, Pedro finalmente lo niega. Y no una vez, sino como predijo el maestro, lo negó 3 veces. ¿Y por qué decía yo síndrome de Pedro? Porque a nosotros en nuestra vida diaria nos ocurre que también muchas veces negamos a Jesús, tanto para los que estamos en la iglesia como para los que estamos afuera, ¿no? Porque a los que estamos afuera muchos hablan de Dios, pero la verdad es que no le están cediendo su vida, sus circunstancias a Dios. En el caso de Pedro, él había caminado con Jesús, había visto milagros de Jesús, había visto maravillas, lo escuchaba directamente a Jesús, pero sin embargo, cuando llegó el problema, llegó la crisis, lo negó. Y eso nos pasa a todos, a mí también me ha pasado, ¿no? De repente estamos el domingo en la iglesia, ¿no? El domingo en la iglesia podemos cantar, el domingo en la iglesia recibimos enseñanza y estamos ahí. Finalmente, todos los domingos estamos en la iglesia, estamos ahí. Dentro de la semana participamos de las actividades, hasta nos metemos a estudios, todo, estamos ahí. Supuestamente estamos caminando de la mano de Jesús, pero llegado el problema, llegado la crisis, caemos justamente en crisis y nos olvidamos de Jesús. Y en ese instante, oye, Jesús, no, pero es que este problema, y llegamos a la negativa y nos sumergimos en el problema, nos sumergimos en la circunstancia y despegamos la mirada de Jesús. Puede suceder en cualquier aspecto de tu vida, aspecto financiero de repente, porque llegó una deuda que de repente es tu culpa, porque la verdad es que una deuda es culpa de uno, ¿no? Por manejar mal las cosas, qué sé yo, puede ser un problema familiar, puede ser, no sé, la pérdida de alguien. En esta etapa de pandemia, muchos hemos tenido que ser confrontados con nuestra fe, ¿no? Y hay muchos, lamentablemente, muchas personas que terminaron negando a Jesús. A pesar de que habían visto milagros, a pesar de que habían visto proezas, terminaron negándolo. Bueno, yo te invitaría a que no te sientas mal. Mira, hasta Pedro lo hizo. Hasta Pedro terminó negando a Jesús. Entonces,
creo que caemos en cuenta de que el síndrome de Pedro es algo que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos, ¿verdad? ¿Verdad, Michelle? Sí, todos pasamos, ¿no? Y a veces cuando vemos, muchos miramos, ¿no?, la película y vemos cómo Pedro niega y nosotros que fijamos todavía decimos, ¿cómo, no? ¿Cómo Pedro estando con él, cómo lo niega, no? Claro. Nosotros lo juzgamos a veces y nosotros mismos también no nos vemos que también hacemos lo mismo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Claro, de repente la negación no es como, no, yo no conozco a Jesús, como Pedro hizo, ¿no? Jesús, ¿quién es? No me lo han presentado, un poco más dice, ¿no? Pero, o sea, igual lo negamos, porque decimos que creemos en Jesús, pero creemos en Jesús el domingo. Pero el resto de la semana, cuando tenemos problemas, nos olvidamos de Él, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, nos olvidamos de su promesa de gozo, de felicidad, etc. O sea, nos olvidamos, lo negamos. En ese instante lo dejamos de lado. Pero cuéntanos, ¿no? Hay otra parte de la historia. Claro, claro que sí. Después que Jesús murió, resucitó, vemos que Jesús va a buscar a Pedro, ¿no? Wow. Va a buscarlo, pero para restaurarlo, no para condenarlo, juzgarlo y nada, no para restaurarlo, ¿no? Y vemos que dice en Juan 21:15 que dice, después de desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, ¿no? Después de que ya habían compartido y todo, le pregunta a Pedro, ¿no? Le dice, hijo de Juan, dice, ¿no? ¿Me amas más que estos? Wow. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Entonces le dice, alimenta a mis corderos, es lo que le dice Jesús, ¿no? Y Jesús le vuelve a repetir la pregunta, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, ¿no? Entonces cuida de mis ovejas, es lo que dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, ¿no? Por tercera vez, Simón, Pedro, dice, ¿no? Hijo de Juan, ¿me quieres? Le pone, ¿no? Ya no le dice, Wow. me amas, sino... 3 veces también. Sí, ¿me quieres? Le pone, ¿no? Como diciendo, ya sé que me quieres, ¿no? Ya sé que me quieres. Y a Pedro le dolió, como que, ouch, como que, ¿no me crees? ¿No me crees? ¿No? Como, Claro. ¿no me crees? ¿No? Y dice, pues, ¿no? La tercera vez, ¿me quieres? Y él contestó, Señor, tú sabes todo, dice, ¿no? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Wow. Pero yo creo que ahí, para resaltar, es que, o sea, que Jesús buscó a Pedro. A pesar de que lo había negado 3 veces, Jesús fue a buscar a Pedro. Wow, qué tremendo, ¿no? Uno a veces piensa que, bueno, porque, o sea, hablando de la negación, piensa que una vez que lo negaste, porque algunos lo negamos dentro de la semana, con problemas, circunstancias, pero otros terminan apartándose totalmente, y lo que creemos es que Jesús ya, nosotros le dimos la espalda y Él nos dio la espalda por 2, ¿no? Ya nos dio la espalda también, pero lo que nos demuestra aquí es que Jesús siempre está presto a buscarnos, y como decías tú, a restaurarnos también, a devolvernos a ese lugar de donde nosotros mismos nos fuimos, porque a Pedro nadie lo sacó, Sí. ¿no? Pedro fue el que solito él agarró y dijo, yo me devuelvo a pescar, me voy a pescar, y se fue otra vez a la vieja vida. Lo mismo que estaba haciendo antes, ¿no? Volvió a hacer su mismo trabajo, su misma rutina y todo, como diciendo, ya dejando de lado y olvidando lo que había pasado, ¿no? Claro. Es, bueno, la negación de Pedro fue rotunda, definitivamente. Digamos que cuando él comenzó a seguir a Jesús, él dejó la pesca, dejó todo por seguir a Jesús, pero cuando lo negó, volvió a hacer lo que hacía antes. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza, Michelle! ¿Qué sacarías tú de todo lo que nos habla de la historia de Pedro y, bueno, del síndrome de Pedro, ¿verdad? Sí, bueno, que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que fallamos, y no solamente como dijo Pedro, ¿no? El decirlo, sino con nuestras actitudes, ¿no? Porque como dices, vamos una vez a la iglesia, ¿no? O estamos orando y después en todo el día, ¿no? En los transcursos de los días lo negamos, ¿no? No agradecemos por el día, no oramos como debería de ser, no estamos haciendo, ¿no? Lo que sabemos que tenemos que hacer, pero Claro. no lo hacemos. Y entonces no simplemente decirlo, sino lo negamos con nuestras actitudes, con lo que nosotros debemos de hacer, que sabemos que es para agradar a Dios, hacer su voluntad, no simplemente de palabras, sino de hechos, ¿no? Así es. Bueno, y la segunda parte creo que también es, yo creo,
el rescate, es que Jesús obviamente detesta el pecado, detesta lo malo que tú puedas hacer, pero Él a ti te ama. Y a pesar de que tú lo hayas negado, a pesar de que de repente hasta le hayas dado la espalda, porque Pedro no solamente lo negó 3 veces. Y además de negarlo, le dio la espalda y se devolvió a la vida que él tenía antes. Pero a pesar de eso, Jesús lo buscó, lo restauró y lo restituyó a lo que él había dejado, al camino que él había abandonado. Yo quisiera invitarte a ti. Yo no sé si de repente eres como nosotros, que en algún momento dentro de la semana lo negamos. Si es así, basta con una oración sincera para poder decirle: Señor, perdóname, porque este problema que tengo no lo puse delante de ti, lo pongo delante de ti porque eres tú el Señor, sé tú haciendo, sé tú obrando. Y entonces que Él tome posición de señorío en esa circunstancia, en ese problema. Y si eres tú del que llegó a la tercera negación y le diste la espalda a Jesús, tranquilo, tranquila, Jesús está ahí en estos momentos, está ahí a la orilla de tu río, donde te estás ahogando en estos momentos, está ahí. Y Él está ya con el pescado, decía, ¿no?, a la brasa servido, con la mesa servida, esperándote a que tú decidas. ¿Qué es lo que tienes que decirle? Simplemente: Jesús, yo te amo, yo te amo, yo te amo, porque Él está dispuesto a abrazarte, a restaurarte y a darte de nuevo eso que tú habías abandonado, que tú habías dejado y que de repente ya habías dado hasta por perdido, ¿no? Así que yo creo que queda la invitación, ¿no?, a cada persona. Sí, claro que sí, así que les recordamos de nuevo que Dios es amor y que eso debe de quedar en ustedes grabado, porque Dios es amor, es misericordia y que siempre está con sus brazos abiertos para recibirte, para no fijarse, ¿no?, en lo que has hecho, en cuántas veces has negado. Como dice, no hay número, no un número específico, que aquí sí y hasta acá no, sino que Jesús nos enseña que su amor es para todos, incondicional, y que nosotros tenemos que solamente ir delante de Él y decirle: sí, Señor, yo te amo, ¿no?, con un corazón sincero, y los brazos de nuestro Padre están abiertos para ti, y es lo que Él espera de nosotros, que le digamos: sí, Señor, te amo, con una palabra sincera y un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, ¿no? Así es. Y si tú estás escuchando esto por primera vez y quisieras conocer de este Jesús, no hay una fórmula mágica. Solo basta con que tú agarres y te decidas, y con una oración de corazón humilde, sincero, lo reconozcas a Él como tu Señor y Salvador, y comiences a vivir de todas estas experiencias que estamos también nosotros viviendo. Si necesitas ayuda, escríbenos por interno, que con todo gusto nosotros vamos a orar contigo, te vamos a ayudar y te vamos a apoyar para que puedas también recibir consejo de parte de nosotros y de parte también de las personas que nos acompañan. Así es que, ¿alguna palabra de repente final? Bueno, ¿no?, solo invitarles a que puedan compartirlo, ¿no?, este enlace, este video, a sus familiares, amigos, y para que muchos más puedan saber de esta gran bendición, que es una bendición poder aprender cada día un poquito más, ¿no? Así es, así es. Así que ya sabes, queda la invitación abierta, comparte con tu amigo, tu vecino, con todas las personas que amas, y de repente con alguien por ahí que tú sabes que le va a servir y que le va a ser de bendición, comparte. Un saludo para los que nos siguen en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ya son cientos de miles. Sí. En fe. Así es. Así que, bueno, nos despedimos. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Michelle. Y esto fue Sublime Amor. Así es. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Yo te doy gracias por tu misericordia.